triste o deprimido, pero también se presentan algunas alteraciones en los ritmos biológicos, especialmente en el sueño y en el apetito, y hay algunas alteraciones a nivel cognitivo, es decir, a nivel de los pensamientos. Es muy importante hablar de depresión porque se considera que aproximadamente 20% de la población general alguna vez ha sufrido un síntoma depresivo. Este porcentaje se incrementa cuando tenemos en cuenta los pacientes bipolares, que es un grupo aparte que se caracterizan por cambios o fluctuaciones del estado de ánimo en el cual los episodios depresivos pueden ser importantes, pero hay otros episodios de otro tipo llamados maníacos. Pero hoy nos vamos a concentrar básicamente en depresión. Cuando se habla de depresión, existen muchas teorías para explicarla. Lo que consideramos desde el punto de vista médico es que hay una cantidad de factores, una enfermedad multifactorial en la cual influyen factores biológicos o hereditarios, factores psicológicos y factores orgánicos del mismo organismo. En general se produce una depresión cuando hay un desbalance entre algunas sustancias llamadas neurotransmisores que están a nivel cerebral y específicamente cuando ese desbalance está en contra de serotonina y de dopamina, es que aparecen los cuadros depresivos más claros. Para hablar de depresión es muy importante hacer una diferencia con otras dos condiciones que pueden considerarse o no patológicas dependiendo del tiempo de duración, que son el duelo y el trastorno adaptativo. El duelo es una reacción normal ante una pérdida. No solo hay un duelo cuando se pierde una persona allegada o cuando hay un conflicto o una ruptura sentimental, sino que hay muchos otros duelos. Por ejemplo, cuando una persona está crónicamente enferma, hay un duelo por la salud, entra en un proceso de duelo. Puede ser un duelo económico, puede ser de muchas otras causas. En el duelo lo que se hace es que el organismo ante una pérdida intenta sobreponerse y recuperarse. Son normales para algunos los síntomas de duelo cuando van hasta máximo 1 o 2 años de duración. Cuando ya un duelo por una pérdida, especialmente afectivas, que son los que más duran, tiene una duración de más de 2 años, podemos considerar lo que se llama duelo patológico, que la mayoría de entidades corresponde a depresión clínica también. El otro trastorno comúnmente afectivo que se puede presentar los trastornos de adaptación, es decir, el organismo ante un factor estresante, especialmente que le produce ansiedad, intenta recuperarse y sobreponerse. Todo esto es un nivel, es algo que ocurre a nivel cortical y subcortical, especialmente en las cortezas orbitofrontal y en la corteza lateral. En estas cortezas es donde hay un filtro de todas las emociones y de todos los sentimientos y hace que estos se filtren y que solo los de máxima importancia pues tengan relevancia para la conciencia de la persona. Pero cuando este filtro se rompe, se hace más posible que se pueda producir una depresión. Es decir, la depresión no solo tiene que ver con neurotransmisores, que son sustancias cerebrales que tienen algunas funciones especiales, como son la serotonina, la dopamina, la noradrenalina y la serotonina, sino con estructuras cerebrales en depresión involucradas generalmente en las cortezas prefrontales, el hipocampo y la amígdala. Todo esto produce una alteración, lo que lleva a una depresión. Una depresión clínicamente se considera cuando lleva la persona más de 2 semanas continuas de síntomas permanentes en todos los niveles. Las 3 esferas básicas, la inhibición psicomotora, ¿qué quiere decir? Que hay un enlentecimiento o una disminución de la capacidad no solo para moverse y para ejecutar funciones, sino también para pensar. El segundo, una anedonia, otro signo típico de la depresión, que es la incapacidad o la disminución de la capacidad para experimentar placer ante las cosas cotidianas o los factores normales de la vida, ante el sueño, ante el apetito, ante cualquier situación que sea placentera. Entonces, la anedonia es un síntoma muy característico de la depresión clínica o depresión mayor. Y lo otro es el afecto o ánimo depresivo. Este afecto o ánimo depresivo o triste puede llegar incluso a ser tan severo como
lo llamaban antiguamente la melancolía. La melancolía es cuando se pierde el interés por absolutamente todas las actividades, se altera el sueño, se altera el apetito, se altera la capacidad de relacionarse con los demás, se altera la capacidad de llevar un funcionamiento familiar y social adecuado. Entonces, un tipo de depresión muy, muy severa que requiere un tratamiento especializado. Y el otro caso que puede ocurrir frecuentemente es la distimia. La distimia es un caso aparte de la depresión, es cuando los síntomas depresivos no son tan profundos, es decir, si hay tristeza, si puede haber alguna alteración del sueño, del apetito, puede haber insomnio, puede haber disminución o aumento del apetito, pero estos síntomas son de una intensidad leve a moderada, pero son demasiado crónicos. Dura generalmente entre 1 y 2 años esta distimia, o es lo que antes se llamaba depresión persistente. Cuando hablamos de episodio depresivo, es muy importante tener en cuenta que cuando una persona sufre un primer episodio depresivo, tiene el 50% de probabilidades que sin un tratamiento adecuado vaya a ocasionarle un segundo episodio depresivo. Cuando sufre un segundo episodio depresivo, este porcentaje se aumenta hasta casi el 75 o el 80%. Y cuando una persona ya ha tenido 3 episodios depresivos a lo largo de su vida, es 90% probable que se ocasione un cuarto episodio depresivo. ¿Esto por qué es importante? Porque determinará la duración del tratamiento antidepresivo. En general, los tratamientos antidepresivos son multifactoriales, es decir, se combina psicoterapia y farmacoterapia. La farmacoterapia, los medicamentos más utilizados son los antidepresivos. Los antidepresivos tienen la capacidad de regular este desbalance que hay en los neurotransmisores, especialmente a nivel de serotonina y noradrenalina. Por eso los dos grupos más importantes de antidepresivos son los inhibidores de la recaptación de serotonina, que hacen que la serotonina esté más disponible y sea más fácil captada a nivel cerebral, y los inhibidores duales. Los inhibidores duales porque actúan solo sobre sertralina y sobre otro neurotransmisor. Algunos casos sobre sertralina y dopamina, otros sobre sertralina y adrenalina, y otros sobre sertralina y otros segundos mensajeros o neurotransmisores de menor importancia. Cuando una persona acude a consulta, generalmente la queja es no solo que se siente triste o aburrido o deprimido, que no le salen las cosas, sino que hay una cantidad de manifestaciones orgánicas que pueden estar en todos los casos de depresión. Por eso es muy importante, la primera vez que se consulta por depresión, hacer un chequeo o un balance general de laboratorios paraclínicos generales, especialmente el hipotiroidismo, las enfermedades del tejido colágeno, como son el lupus, la artritis reumatoidea, algunos cánceres especialmente en nivel estadio inicial, la fibromialgia, y todas las leucemias pueden debutar con síntomas depresivos, es decir, que aparece inicialmente como una depresión y si se trata como depresión puede que mejore, pero la enfermedad de base, que es la enfermedad orgánica, sigue avanzando. Entonces, por eso en el primer episodio de depresión es muy importante realizar unos exámenes paraclínicos en general. Por su parte, las imágenes de radiología son poco conclusivas. Las imágenes que son relacionadas con el TAC, los rayos X, las ecografías no aportan nada para un paciente deprimido en general. Hay otros estudios más avanzados como el SPECT, que es una especie de TAC, pero durante el cual se pone al paciente a que realice unas funciones y se mide el flujo metabólico, el flujo de glucosa y el flujo de los neurotransmisores, pero son exámenes mucho más avanzados que en nuestro medio casi nunca se realizan, sino dentro del contexto clínico, es decir, para estudio de nuevos medicamentos. La depresión es muy importante porque a nivel de costos se considera que en el mundo de ahí, en el momento hasta más o menos diciembre del 2019, 323 millones de pacientes deprimidos. En Colombia, casi el 8% de las personas han consultado o consultan alguna vez por síntomas depresivos y un 2% más por trastorno afectivo bipolar, que puede ser muy relacionado con la depresión. Y esto es importante en costos porque se han hecho estudios de cuánto vale a un país
tratar los enfermos depresivos y más o menos se gasta 1% del Producto Interno Bruto en costos por la depresión, costos directos, es decir, medicamentos, terapias, hospitalizaciones, intervenciones por especialistas y terapeutas, y más o menos 0,66% por costos indirectos de la depresión, es decir, lo que conlleva que la carga económica para un sistema que ocasiona un enfermo deprimido cuando deja de trabajar, cuando hay otra persona que lo tiene que cuidar o cuando en el caso más fatal llega a intentar suicidarse o logra suicidarse. Aproximadamente 1,4% de los pacientes que sufren depresión alguna vez en su vida llegan a cometer suicidio y a consumar. Son muchos los que lo intentan, aunque el porcentaje de efectividad es bajo todavía. Otra causa muy importante de depresión es la ansiedad cuando no ha sido controlada adecuadamente, porque hay unas vías que se comparten, vías neuroanatómicas y vías de estos mismos neurotransmisores entre el estrés o ansiedad y la depresión. Cuando una persona reacciona ante un estímulo o se siente ante un estrés, puede haber una reacción que inicialmente es normal. Esto es bueno y esto hace que la persona pues se sobreponga y que tenga una reacción adaptativa. Pero cuando ese estrés supera la capacidad del individuo, supera sus mecanismos de defensa, supera sus capacidades yódicas, supera la capacidad de afrontar ese estímulo, puede continuamente acumular ansiedad, y cuando la ansiedad es crónica también puede convertirse en un episodio depresivo importante. Cuando hablamos de depresión, el episodio depresivo, como ya les dije anteriormente, tiene que durar mínimo 2 semanas de síntomas continuos: tristeza, inhibición psicomotora, anedonia y además de eso, disminución en la capacidad o en la funcionalidad global de esa persona a nivel social, a nivel familiar o a nivel laboral. En los niños, generalmente la depresión puede tener otras manifestaciones. Generalmente los niños no lo manifiestan con tristeza, sino con disminución en la capacidad escolar o aislamiento. Y en los adolescentes, el síntoma predominante del estado de ánimo depresivo es la irritabilidad o disforia, como también se llama, es decir, la incapacidad para tolerar la frustración, la impulsividad y en muchos casos la auto y heteroagresividad. Por eso en todo paciente adolescente que tenga señas de que se rasga, que se hace cortes en las manos, en los brazos, en cualquier parte, uno de los diagnósticos más importantes para descartar es depresión. Y en todo niño que tenga un rendimiento que había venido siendo adecuado a nivel académico y que de un momento a otro hay una disminución en ese rendimiento, se debe descartar depresión. Dentro de los factores biológicos también es muy importante la herencia. Cuando una persona sufre de depresión mayor, es mucho más probable que cualquiera de sus hijos sufra de esa misma eh, depresión. Otros factores como factores de abuso temprano de cualquier tipo: abuso sexual, abuso psicológico, abuso físico en la temprana infancia, o las víctimas de violencia sexual, frecuentemente cuando llegan a la edad de la adolescencia o la adultez temprana, hacen también síntomas depresivos, depresiones que pueden ser enmascaradas, pero que al hacer un análisis completo se encuentra que fueron, pues, que sufrieron ese trauma temprano. El tratamiento antidepresivo, entonces, como ya les dije, tiene varios pilares fundamentales. Hay muchas cosas que se pueden hacer para prevenir la depresión. Se recomienda, primero, una dieta saludable; segundo, una higiene del sueño adecuado, es decir, acostarse a la misma hora, levantarse a la misma hora, estar en un sitio oscuro, bien ventilado, donde no haya ningún equipo electrónico. El tercero, el ejercicio adecuado. Cuando el ejercicio usted hace 3 veces a la semana, mínimo durante 30 a 45 minutos, puede llegar a liberar endorfinas que hacen que una persona, así tenga disponibilidad genética para hacer depresión, sea más difícil que la desarrolle. Entonces, todo esto se consideran factores preventivos. Igual, la consulta oportuna o temprana
por cualquier síntoma depresivo o síntoma, como les decía ahora, los equivalentes depresivos, cualquier persona con cefaleas tipo migrañas persistentes, cualquier persona con gastritis, cualquier persona con colitis, con fibromialgia, con todas las enfermedades llamadas anteriormente psicosomáticas, puede llegar a hacer una depresión o puede estar manifestando una depresión que está enmascarada. El tratamiento antidepresivo, entonces, el pilar, como les dije, hay medicamentos que se llaman antidepresivos, que desafortunadamente son de libre uso, en cualquier farmacia se formulan, pero nunca se dan las instrucciones específicas de cómo debe tomarse, por cuánto tiempo debe tomarse, qué efectos puede esperar la persona que toma un antidepresivo y qué efectos adversos pueden ocasionar estos antidepresivos. Entonces, anteriormente se utilizaba un grupo de medicamentos que se llaman los antidepresivos tricíclicos, el más frecuente la imipramina y la amitriptilina. Ahora son medicamentos que se usan muy poco porque necesitaba titularse la dosis, es decir, empezar con una dosis bajita y progresivamente aumentar la dosis hasta una dosis antidepresiva, pero a esa dosis antidepresiva esos medicamentos producían demasiados efectos secundarios, entonces se lograba poca adherencia, es decir, el paciente los suspendía con facilidad. Luego viene un segundo grupo que son los antidepresivos más utilizados en nuestro medio, que son los llamados inhibidores de la recaptación de la serotonina. Aparecieron más o menos en el 1986, la primera fue la fluoxetina o Prozac en los Estados Unidos, y en el 91 apareció la sertralina o Zoloft también en los Estados Unidos. Estos medicamentos son muy útiles, son muy seguros en depresión, generalmente pueden producir efectos secundarios, los más frecuentes son cefalea, náuseas, estreñimiento, pero estos efectos son las primeras 2 semanas de tratamiento, son leves y a partir de la segunda semana de tratamiento en general desaparece. Un efecto antidepresivo para este grupo no se debe esperar antes de 4 semanas. Es verdad que un antidepresivo de estos puede hacer que la persona se sienta mejor, que sienta menos ansiedad, que empiece a dormir un poco mejor, que empiece a comer un poco más, pero el efecto antidepresivo como tal no se debe evaluar sino después de 4 semanas continuas sin suspender ni un solo día del tratamiento. Y a las 4 semanas se evalúa la respuesta. Si ha sido parcial, es decir, entre el 25 y el 75%, se puede incrementar la dosis o se puede esperar otras 2 semanas para mirar qué respuesta tiene el paciente. Hay una causa frecuente de consulta que son los síndromes de supresión por este grupo. Cuando una persona viene tomando durante mucho tiempo fluoxetina, que es un medicamento que tiene una vida media larga, es decir, de más de 24 horas, y la suspende abruptamente, empieza con cefalea, con náuseas, con vómitos, con los mismos síntomas de descompensación, como si fuera un síndrome de abstinencia de las sustancias que producen hábito o dependencia. Pero esto es debido a la suspensión abrupta del antidepresivo. Lo otro muy importante es que después de un primer episodio episodio depresivo mayor, ¿cuánto tiempo debe tomar una persona el tratamiento? Una vez que todos los síntomas, o la mayoría de los síntomas, más del 90% de los síntomas, se hayan resuelto después del primer episodio depresivo, debe tomar la persona entre 3 y 6 meses de tratamiento. Después del segundo episodio depresivo, 1 año de tratamiento, y después del tercero y cuarto episodio depresivos, el medicamento antidepresivo debe ser permanente de por vida. Los medicamentos antidepresivos como tal no producen hábitos, la persona no se acostumbra. ¿Por qué? Porque no producen, para que una persona se acostumbre haga adicción a un medicamento, tiene que existir un efecto farmacológico que es la tolerancia. Es decir, a la misma dosis, cada vez obtiene menos respuesta, entonces la persona aumenta la dosis para obtener la misma respuesta. Esto no pasa con los antidepresivos. Aunque sí pueden producir síndrome de supresión al descontinuarlos abruptamente, no producen síndrome de abstinencia. La tercera pilar del tratamiento de la depresión son las terapias. Las terapias más frecuentemente utilizadas para la depresión son la terapia de apoyo, que debe tener en cuenta no solo el apoyo como tal, el apoyo psicológico o apoyo por el psicoterapeuta, sino también una psicoeducación. En la psicoeducación se le explica al paciente
qué es la sustancia que le está administrando, por cuánto tiempo la va a tomar, cuáles efectos se esperan, cuáles efectos secundarios puede llegar a tener, y en todo caso debe haber una negociación entre el terapeuta y el paciente, donde se le explique que a pesar de todo puede haber efectos secundarios y debe esperar un mínimo de tiempo para obtener la respuesta. Esto es lo que llama consentimiento informado, que en todas las clínicas debe firmarse desde el inicio de un tratamiento. La terapia entonces de apoyo debe incluir esto que es la psicoeducación y el consentimiento informado. Otras terapias como la terapia breve o las terapias que es la que se hace generalmente en las EPS, que se autoriza. Afortunadamente la ley de salud mental del año pasado incrementó estas terapias. Se puede lograr hasta un máximo, perdón, de 30 sesiones al año, es decir, casi que una terapia semanal. Y si la persona que sufre depresión o cualquier otra enfermedad mental requiere estas terapias y pertenece a una minoría étnica o es mujer, cabeza de familia o es víctima de abuso, esto se duplica. Hasta 60 terapias psicológicas tiene el derecho por la EPS todos los pacientes. Lo que pasa es que la mayoría de EPS tratan de retardar, dicen que no hay agenda, pero con una tutela se logra que un paciente que tenga una depresión mayor sea visto una vez a la semana, como debe ser para el seguimiento de la depresión. Y otras terapias que no se utilizan mucho son las terapias psicoanalíticamente orientadas o las psicoterapias dinámicas, porque son muy largas, porque son muy costosas y porque en nuestro medio, generalmente acá en Medellín, hay pocos psicoanalistas de orientación dinámica como tal. Entonces, esta terapia sería particular. En resumen, entonces, la depresión es una patología muy importante. Hace 10 años se consideraba que para el 2020 10 de las principales causas de mortalidad en el mundo iban a ser enfermedades psiquiátricas, y es así que en este momento 7 de las primeras enfermedades de morbimortalidad, es decir, por las cuales consulta cualquier paciente a un servicio, son psiquiátricas. La principal es la depresión, es la que más costos ocasiona al sistema, especialmente porque no se diagnostica a tiempo, porque el tratamiento se interrumpe, porque el médico general, aunque tiene la capacidad, se desespera y no deja que el medicamento actúe. Antes de 4 semanas el medicamento antidepresivo no va a tener un efecto adecuado. Después de 4 semanas se evalúa y se debe aumentar la dosis. Esto a veces queda dificultad para el médico general que lo haga. Es muy importante el aspecto preventivo para la depresión. El uso adecuado de antidepresivos definitivamente es el que marcará el pronóstico y la evolución del paciente con depresión. Y hay un papel muy importante que es jugar en conjunto tanto el papel del terapeuta como el papel del paciente. El papel del terapeuta es explicarle al paciente qué es la depresión, por qué la sufre, que la persona no se sienta ni culpable, ni que es que no quiere hacer nada, ni que es un perezoso, sino que es una enfermedad como cualquier otra. Se le debe explicar también al paciente las alternativas que tiene de tratamiento, se debe negociar con él. Hay algunos antidepresivos que pueden tener menos efectos secundarios, pero el efecto y el costo puede ser mayor, aunque en la ley de salud mental y en la actualización del POS del año pasado, la mayoría de antidepresivos entraron dentro del POS, entonces es fácil que las EPS los entreguen a partir de enero de este año. Y lo otro es que siempre debe haber un consentimiento informado, es decir, que el paciente entiende lo que se va a hacer, acepta el medicamento, acepta que pueden haber efectos benéficos, pero también que puede haber efectos que no son tan buenos, que nosotros llamamos efectos adversos. Y por parte del paciente debe haber un compromiso para cumplir el tratamiento a cabalidad, para informar al médico sobre cualquier efecto que aparezca, especialmente estos efectos adversos, como les dije, aparecen en las primeras 2 semanas. Ya después es muy raro que aparezca una alergia o un efecto adverso a un medicamento. El monitoreo de los síntomas debe ser muy estricto. Algunas veces utilizan escalas. La escala más frecuentemente que utilizamos en depresión es la escala de Hamilton, y hay otras escalas un poquito más largas o inventarios como el de Beck, que también son útiles en la depresión. Y lo otro es que el paciente no debe suspender el tratamiento cuando se siente bien, sino varios meses después. ¿Para qué? Para asegurar que no va a haber una recaída y un nuevo episodio depresivo. Se llama recaída cuando el paciente
aparecen nuevamente los síntomas porque suspendió el tratamiento. Se llama recurrencia cuando aparecen los síntomas 3 meses después de haber terminado un tratamiento completo. Eso quiere decir que tiene una alta probabilidad genética ese paciente o una alta herencia para depresión y puede hacer un segundo episodio aunque se haya curado el primero. Y se llama refractariedad cuando un paciente se han ensayado varios medicamentos de diferentes grupos, como les decía, los más utilizados son los inhibidores de la recaptación de serotonina y ahora los inhibidores duales de serotonina y adrenalina como el Effexor o venlafaxina o como la duloxetina, y se llama refractariedad cuando un paciente definitivamente no responde a estos tratamientos farmacológicos. En ese caso, el paciente requeriría una técnica que todavía se aplica en nuestro medio, en el Hospital San Vicente, en la clínica, en el Hospital Mental y en la clínica bolivariana, que es la terapia electroconvulsiva, pero ahora, a diferencia de antes, se aplica con anestesia y relajación. El paciente no se da cuenta, se le ocasiona un estímulo eléctrico que dura aproximadamente 15 a 30 milisegundos y eso le ocasiona una convulsión que es capaz de hacer que los neurotransmisores se redistribuyan y mejore el paciente. Cuando se decide que un paciente va a terapia electroconvulsiva, muchas veces por la misma solicitud del paciente que no quiere tomar antidepresivos y se ha dado cuenta que la terapia electroconvulsiva es mucho más rápida y mucho más poderosa para la depresión, se deben aplicar mínimo 9 a 12 sesiones de terapia electroconvulsiva con un intervalo de 2 a 3 días, que están autorizadas también en nuestro medio, aunque sí hay que hacer una solicitud de MIPES, pues que es simplemente algo administrativo formal. Si tienen alguna pregunta, eso sería todo. Bueno,